10 de agosto de 2005, 6.000 metros de altura. La cara helada del Nanga Parbat, en Pakistán. Tomás Humar levanta la mirada con dificultad y ve un helicóptero acercándose en medio del viento. No ha comido desde hace 6 días. La radio pende de un hilo. Los dedos de los pies ya están azulados por la congelación. Unos minutos más, y será arrancado de una muerte casi segura. En Eslovenia, todo el país lo celebrará. Humar será tratado como un héroe nacional. Pero lo que nadie percibe en ese momento es que sobrevivir a ese rescate quizá fue la peor cosa que le pudo pasar. Porque, de algún modo, este alpinista ya está muerto, solo que aún no lo sabe. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo puede sobrevivir ser peor que morir? Para entenderlo, tenemos que retroceder 8 años en el tiempo. Esta es la parte de la historia de la que casi nadie quiere hablar. 31 de octubre de 1997. Nepal, cara oeste del Nuptse. Una pared monstruosa de hielo y roca, más de 2.400 metros casi verticales. Tomás Humar está allí con su mejor amigo, Janez Jegli. Los dos son estrellas en ascenso del alpinismo esloveno. Pero Janez es el favorito de todos, talentoso, experimentado, conocido por ser uno de los alpinistas más seguros del país. Durante 5 días luchan contra la montaña. El clima es implacable. Durante 4 días seguidos casi no consiguen moverse. Tormentas constantes, vientos sin tregua. El hornillo empieza a gotear. El agua se acaba. La deshidratación empieza a pasar factura. En cierto momento la tienda improvisada queda tan comprimida por la nieve que casi los asfixia por dentro. Y todo eso sin ninguna cuerda que los une entre sí. Si uno caía, el otro solo podía mirar. Era un estilo rápido, audaz y absurdamente arriesgado. En la tercera noche, James le dice algo extraño a Humar, algo que suena como una broma, pero que más tarde sonará como un presagio. Si lo conseguimos, seremos felices el resto de la vida. Si no lo conseguimos, haremos feliz a la mitad de Eslovenia. Era una broma sobre los críticos, sobre los que consideraban aquel estilo irresponsable. Pero había verdad en esas palabras. Mucha gente creía que estaban cruzando un límite que no debía cruzarse. Aún así, en la mañana del día 31 de octubre, realizan el ataque final a la cumbre, sin cuerdas, sin margen de error. Janez va en cabeza, unos 15 minutos por delante de Humar. A las 13 horas y 15 minutos, la voz de Janez aparece por la radio. Ha llegado a la cima. 15 minutos después, Humar también alcanza la cumbre. Pero Janez no está allí. En su lugar, solo hay huellas en la nieve, que terminan de forma abrupta. Y la radio de su amigo, tirada en el suelo, cubierta de hielo. El viento en la arista era demasiado violento, furioso. En algún punto de esos 15 minutos, una ráfaga alcanzó a Janez y arrancó su cuerpo de la montaña. Cayó miles de metros por la cara sur. Y nunca volvió a ser visto. De repente, Humar está completamente solo, a 7.861 metros de altitud, en la cima de una pared de más de 2 kilómetros, con su mejor amigo muerto, y con la noche acercándose. Ahora tenía que descender, solo. Lo que vino después fue una pesadilla. Durante el descenso, la linterna frontal se apaga, las gafas de nieve desaparecen. Empieza a tener alucinaciones, el cuerpo está al límite, la mente en colapso. En cierto momento, una avalancha lo arrastra ladera abajo. Por algún milagro, consigue agarrarse y frenar la caída. Tarda 2 días enteros en alcanzar la base de la montaña. Cuando por fin llega al campamento, está deshidratado, con congelaciones y profundamente traumatizado. En Eslovenia, el país llora la muerte de Janez. Era querido, respetado, admirado,
Y aunque todos reconocen que Umar sobrevivió a algo increíble, empiezan a surgir susurros. Algunos dicen que el hombre equivocado volvió de la montaña. Y en el fondo, el propio Umar empieza a creerlo. Él también siente que el hombre equivocado regresó del Nuptse. Las marcas no se quedaron solo en el cuerpo. Las cicatrices en la mente eran mucho más profundas. Después de la muerte de Yanes, algo cambió para siempre en Thomas Umar. Empezó a escalar casi siempre solo. No por valentía, sino por miedo. Miedo a ver morir a otro compañero. Miedo a oír otro grito perderse en la montaña. La soledad se convirtió en norma. Y, de algún modo, también acabaría siendo su condena. Pero aquel no fue el primer trauma de su vida, ni mucho menos. Umar nació en 1969 en Eslovenia. En aquella época, el país aún formaba parte de la Yugoslavia comunista. Familia humilde, clase obrera. Su padre era albañil. Consideraba la escalada una pérdida de tiempo. Y, peor aún, una irresponsabilidad. El primer arnés de Thomas no salió de una tienda especializada. Salió de un desguace. Era literalmente un cinturón de seguridad arrancado de un Fiat abandonado. Pero a los 20 años, algo mucho más grande que una montaña se cruzó en su camino. Umar fue llamado a filas por el ejército yugoslavo y enviado a Kosovo. Era el punto álgido de las tensiones étnicas en los Balcanes. Lo que vio allí lo destrozó por dentro. Servía junto a soldados serbios que vigilaban a albaneses étnicos. El trato que presenció era brutal, humillante, violento. Iba en contra de todo lo que él creía como ser humano. Cuando terminó el servicio obligatorio, Thomas pidió volver a casa. El ejército dijo que no. En su lugar fue detenido, sometido a torturas psicológicas, maltratado. Después simplemente lo dejaron en una estación de tren, en una ciudad hostil a las fuerzas yugoslavas, solo, roto, con la mente en ruinas. Cuando por fin regresó a casa, ya no era el mismo hombre. Sufría un trastorno de estrés postraumático severo, y encontró una única forma de seguir respirando: la montaña. Las personas heridas por dentro, a menudo, buscan en los deportes extremos un remedio: la adrenalina, la concentración absoluta, la sensación de estar al filo de la vida, durante unos instantes. Los demonios callan, pero, como cualquier droga, el efecto pasa, y con el tiempo se necesitan dosis cada vez mayores. Con Umar ocurrió exactamente así. Empezó a elegir rutas que nadie quería tocar, escaladas en completa soledad, donde un error no significaba rescate, significaba muerte. En el club de escalada, muchos llamaban a aquello solo mortal, otros simplemente enfermo. Pero para él, aquello no era deporte, era supervivencia. La montaña era el único lugar donde su mente encontraba silencio. En 1999, Thomas Umar ya era uno de los grandes nombres de la escalada en Eslovenia. Ganó el Piolet d'Or, el premio más importante del alpinismo en el mundo, el equivalente al Oscar de las montañas. Pero su hazaña más insana aún estaba por llegar. La cara sur del Dhaulagiri, una montaña de casi 8.000 metros en Nepal, con una de las paredes más peligrosas de todo el Himalaya. Casi 4.000 metros de desnivel vertical, una tasa de mortalidad del 40%. Reinhold Messner, leyenda viva del montañismo, intentó esa ruta 2 veces. Falló en ambas. Dijo que era imposible. En octubre de 1999, Thomas Umar decidió intentarlo. Solo, sin compañero, sin equipo de apoyo en la pared. Fueron 9 días luchando contra el vacío. En uno de esos días, a 5.700 metros de altitud, una roca enorme golpea su pierna. Por un milagro, el hueso no se rompe, pero el mensaje estaba claro. La montaña estaba cobrando su precio. En el 8º día, ya estaba a 7.800 metros. El viento se volvía asesino. El frío atravesaba su cuerpo. El campamento base llama por la radio.
Nadie había llegado tan cerca de aquella cara. Le dicen, es hora de pensar en la bajada. Umar estaba exhausto. Sin oxígeno suficiente, en el límite absoluto de la conciencia. Entonces saca del bolsillo una fotografía. Era la imagen de su hijo pequeño, Tommy. Y, en ese estado entre la lucidez y el delirio, algo ocurrió. Más tarde diría que vio claramente al niño salir de la foto, señalarle con el dedo y decirle, «Vuelve a casa, papá». En ese instante, Thomas lo comprendió. Si continuaba, moriría. Sin heroísmo, sin gloria, solo un cuerpo más perdido en el hielo. Se dio la vuelta, abandonó el ataque final, abandonó la cumbre, abandonó lo imposible, y descendió. No venció a la montaña, pero venció a su propia obsesión, y eso, probablemente, le salvó la vida. De vuelta en Eslovenia, el país aún así celebró. Reinhold Messner declaró que alcanzar la cumbre era solo un detalle, frente a lo que Umar había hecho. Llamó a aquel intento la escalada más importante de la década, y dijo sin dudar, Thomas Umar era el alpinista más notable de su generación. Pero detrás de las medallas, de los aplausos y de los titulares, las heridas que lo empujaban al abismo seguían abiertas. Y cada nueva montaña solo lo alejaba un poco más del camino de regreso. Había subido aquella cara en solitario más alto de lo que cualquier ser humano imaginaba posible. Aquello lo cambió todo. Thomas Umar fue elegido atleta del año en Eslovenia. Recibió la medalla honorífica de la libertad de manos del presidente. Su fama era tan grande que bastaba escribir en una tarjeta, Thomas Umar, Eslovenia, y el correo sabía exactamente a dónde llevarla. Lo tenía todo: reconocimiento, admiración, el estatus de héroe nacional. Pero un año después, todo estuvo a punto de terminar. Octubre de 2000. Umar estaba construyendo su propia casa para la familia. Una noche oscura, sin la iluminación adecuada, pisa una escalera aún inacabada. Y cae. 3 metros directos sobre el hormigón. Cuando intenta moverse, mira hacia abajo y ve la pierna derecha torcida de una forma imposible. El fémur estaba completamente partido. El talón izquierdo aplastado. En el hospital, los médicos son directos. Primero dicen que tendría suerte si sobrevivía. Después, discuten algo aún peor: la posibilidad de la amputación. Al final, el veredicto: nunca volvería a andar, mucho menos a escalar. Una silla de ruedas para el resto de su vida. Para cualquier otra persona, aquello habría sido el final. Para Umar, fue solo un desafío más. Se negó a aceptar el destino. Se negó incluso a permanecer en el hospital. Por las noches, escapaba en su silla de ruedas. Bajaba por las calles en silencio, como si estuviera entrenando, para volver. Lo que vino después fue brutal. Casi una docena de cirugías, meses de dolor diario, rehabilitación llevada hasta el límite de lo soportable, pero contra todos los pronósticos, volvió a caminar. Y poco tiempo después, volvió a las montañas. En 2005, Thomas Umar ya estaba otra vez entre la élite del alpinismo mundial. Aquel verano, eligió un objetivo final: la cara Rupal del Nanga Parbat, la pared de montaña más alta de la Tierra. Ahora, hay que entender algo sobre el Nanga Parbat. Esta montaña tiene un apodo: la montaña asesina. Y no lo recibió en vano. Antes de la primera ascensión con éxito, en 1953, 31 personas murieron intentándolo. 31. En 1934, una tormenta mató a 4 alpinistas alemanes y a 6 sherpas. En 1937, una avalancha enterró a 18 sherpas y a 12 alpinistas con vida. Un cementerio de hielo. Y la cara Rupal que Umar eligió escalar era la peor de todas. Una pared casi vertical, de hielo, roca y nieve,
con más de 4.500 metros de altura, una de las escaladas más técnicas y letales del planeta. El hermano de Reinhold Messner murió allí, y el propio Messner llamaba al Nanga Parbat la montaña del destino. Pero por algún motivo, Kumar estaba confiado, demasiado confiado. Llevó algo poco habitual a aquella expedición. Una astróloga. Natasa había viajado desde Eslovenia solo para una cosa: leer el aura de la montaña y decir cuál sería el momento espiritualmente seguro para la escalada. Puede sonar extraño, pero para Kumar aquello era real. Creía que las montañas tenían alma, y que, si estaba espiritualmente preparado, ellas lo protegerían. Su casa estaba llena de cristales, esculturas budistas, imágenes de la Virgen María, retratos de gurús indios. Antes de escalar, incluso utilizaba un péndulo para alinear los chakras. Nada de eso era simbólico. Él realmente creía en ello. 1 de agosto de 2005. Las nubes se disipan alrededor de las 3 de la tarde. Natasa da el veredicto. El momento es ahora. Tomás Kumar comienza la escalada, solo. En los primeros días todo parece funcionar. El progreso es constante. El clima aceptable. Hasta el día 3 de agosto. 6.400 metros de altitud. Algo sale mal. Terriblemente mal. Kumar entra en lo que más tarde describiría como un laberinto de hielo. Una región de estructuras inestables, donde todas las direcciones conducían a lo imposible, o a la muerte. Entonces, sin ningún aviso, el suelo cede bajo sus pies. Se precipita dentro de un agujero de hielo. Por un milagro logra detener la caída. Con movimientos lentos construye una pequeña plataforma donde consigue sentarse. Durante 2 horas y media intenta encontrar una salida. Escala unos metros. Desciende de nuevo. Prueba otra dirección. Nada funciona. La nieve es demasiado inestable. Cada paso amenaza convirtiéndose en un derrumbe. Después de avanzar menos de 100 metros, se rinde. La montaña había ganado aquella batalla. Sin alternativa, pasa la noche dentro de aquel agujero de hielo, sentado, encogido, en la oscuridad, intentando comprender cómo había llegado hasta allí. Lo que Kumar aún no sabía es que aquel agujero estrecho, helado y silencioso, sería su hogar durante los siguientes 6 días. En la mañana del día 4 de agosto, exactamente a las 6 horas y 46 minutos, la radio de Kumar finalmente crepita en el campamento base. La voz sale tensa, débil, atrapada en un eco de hielo. No podía subir, no podía bajar, no podía ir hacia la derecha, solo unos pocos metros hacia la izquierda, nada más. A las 13 horas y 38 minutos, nuevo contacto. Esta vez la situación era aún peor. Un desprendimiento de rocas había alcanzado su brazo y su cuello. Sangre mezclada con la nieve. Todo estaba empapado. Sentía dolor todo el tiempo, dormido o despierto. Y por primera vez su voz no intentaba parecer fuerte. Necesitaba ayuda inmediata. Desesperado, incluso llegó a enviar una petición directa a la embajada de Eslovenia. Era un grito en la oscuridad, un último hilo de esperanza. Y fue en ese momento cuando aquella historia dejó de ser solo un drama en las montañas. Se convirtió en una crisis internacional. Incluso antes de que Kumar partiera hacia Pakistán, su equipo había creado un sitio web. La idea era simple: actualizar la escalada mientras sucedía. Estamos hablando del año 2005. Las retransmisiones en directo aún eran raras. Pero cuando la noticia de que Kumar estaba atrapado se difundió, el sitio colapsó. Las actualizaciones empezaron a publicarse hora a hora. Lo que había comido, cuánta batería le quedaba, dónde estaban los planes de rescate. Todo en tiempo real. El tráfico fue tan descomunal que los servidores cayeron. 7 servidores nuevos tuvieron que instalarse de urgencia.
En solo una semana, hubo 56 millones de accesos. Un país entero pegado a las pantallas. Televisores encendidos día y noche. Ordenadores actualizando página tras página. Siguiendo, minuto a minuto, la vida de un hombre atrapado en una montaña al otro lado del mundo. La presión creció tanto que incluso los presidentes de ambos países se involucraron. Aquello ya no era solo un rescate, era orgullo nacional, era diplomacia, era política. Pocas horas después, el ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia ya hablaba directamente con el gobierno de Pakistán. El ministro del Interior pakistaní movilizó al ejército. Mientras los especialistas trazaban planes en salas climatizadas, Umar luchaba por no morir dentro de un agujero de hielo. Cada 5 minutos, avalanchas rugían a su lado, a la izquierda, a la derecha, como trenes invisibles atravesando la montaña. La humedad rozaba lo imposible, entre el 90 y el 99%. Nada se secaba, ni el saco de dormir, ni la ropa, ni el equipo. La temperatura oscilaba entre -10 y -7 grados, pero el viento lo convertía en algo mucho peor. Para sobrevivir, Umar tuvo que improvisar como nunca antes. Secaba los calcetines metiéndolos bajo las axilas y soplándolos durante largos minutos. Cuando la mochila se rasgó, la cosió de nuevo con una navaja, hilo y sus propios dientes. Para ahorrar energía, redujo los latidos del corazón con meditación. Controlaba cada respiración. Entraba en lo que llamaba un estado especial. Una forma de que la mente lidie con el terror absoluto. En el cuarto día, los dedos de los pies se volvieron morados. Se masajeaba los pies con crema, compulsivamente. No por el dolor, sino por el pavor a la congelación definitiva. Para dormir, excavó un túnel de nieve en forma de U. Se tumbaba cabeza abajo. Así podía usar los codos para empujar la nieve, cada vez que una avalancha lo sepultaba. Y eso ocurría varias veces por noche. Su comida era casi nada. 2 sobres de sopa, 5 trozos de queso y un poco de jamón seco. Para la radio solo le quedaban 4 pilas. El día 7 de agosto, con la voz débil y quebrada, Umar transmitió: «Mi quinta noche en esta trampa helada ha sido insoportable. Si el tiempo sigue así, no aguantaré mucho más tiempo». Resulta difícil incluso imaginar lo que pasaba por su mente. Cada respiración podía ser la última. Cada ruido de la montaña sonaba como una sentencia. Y la pregunta era siempre la misma: ¿llegará alguien a tiempo? Pero la ayuda estaba en camino. El ejército pakistaní tenía un plan posible, pero absurdamente arriesgado. En los primeros días, el clima hacía que cualquier intento de rescate fuera suicida. Tormentas violentas, nubes espesas cubriendo toda la montaña. Entonces, el día 9 de agosto, por fin, una pequeña tregua. 2 helicópteros fueron enviados a la zona, modelos diseñados para volar a gran altitud. Aún así, operar allí era como volar al borde de lo imposible. Las aeronaves fueron prácticamente vaciadas. Se retiró todo lo que no era esencial. Cada gramo hacía la diferencia. Ese mismo día se realizó el primer intento de rescate, pero la montaña aún no había cedido. Una niebla densa cubría toda la ladera. Umar lograba oír los helicópteros, el ruido lejano de las hélices, pero no podía verlos. Los pilotos llegaron lo bastante cerca como para localizarlo. Hicieron los cálculos en el aire. Sí, era posible. Pero solo con 3 cosas al mismo tiempo: clima perfecto, sincronización absoluta y ejecución impecable. Cualquier error allí significaba la muerte. Un solo error y todos morirían. En la mañana del día 10 de agosto, incluso con el tiempo inestable y las nubes ocultando la montaña, los pilotos toman la decisión. Teniente Coronel Rashid Ullah Beg, Mayor Khalid Amir Rana, lo van a intentar. A las 5:45, los helicópteros alcanzan la ladera, y entonces lo ven.
Tomás Humar, apegado a una cresta de nieve demasiado estrecha para existir. Lo que ocurre a continuación entra en la historia de la aviación. Los pilotos se aproximan en un ángulo lateral. Humar queda en la posición de las 9 horas. Ahora llega la parte más terrible. En un helicóptero existe un medidor que muestra cuánta potencia se está utilizando. A nivel del mar, con un 60 o 70% ya es suficiente para mantenerse en suspensión, pero allí, a 5.800 metros de altitud, el indicador estaba clavado en el 98%, casi toda la fuerza del helicóptero, solo para seguir en el aire. No sobraba potencia. Casi no había margen para el error. Las palas del rotor giraban a pocos centímetros de la pared de roca. Una ráfaga de viento en el ángulo equivocado, un segundo de retraso en los mandos y todo habría terminado allí. Lanzan una cuerda con nudos, un asiento improvisado. Humar estira el brazo, consigue agarrarse, pero entonces todo sale mal. En medio del caos, se olvida de soltar su propio anclaje. Todavía estaba sujeto al tornillo de hielo clavado en la montaña. Cuando el helicóptero intenta ascender, la cuerda se tensa entre el cielo y la roca. El helicóptero da un violento tirón lateral, directo hacia la pared. Los pilotos luchan contra los controles. Las palas giran peligrosamente cerca de la roca. Desde el campamento base, todos observan paralizados. Durante un instante interminable, parece que el helicóptero va a estrellarse contra la montaña, con Humar aún colgando. Entonces, el anclaje se suelta. El helicóptero retrocede bruscamente, alejándose de la pared. La pericia de los pilotos los mantiene con vida, y durante unos 10 minutos, Tomás Humar permanece colgado de una cuerda, bajo el helicóptero, mientras descienden lentamente hasta el campamento base. Cuando por fin aterrizan, los médicos corren hacia él. Quemaduras leves por frío en las manos, en las piernas, agotamiento extremo. No se alimentaba bien desde hacía días, pero estaba vivo, sin heridas graves, al menos no nuevas. En Eslovenia, el país entra en éxtasis, una explosión de celebraciones. Los pilotos pakistaníes reciben la máxima condecoración militar del país por bravura. Algunos incluso dicen que Tomás Humar debería presentarse a la presidencia. Probablemente ganaría. Reinhold Messner declara: Tomás Humar es uno de los alpinistas más resistentes de todos los tiempos, y aún tendrá éxito. Para muchos, aquello fue un milagro. Pero no todos lo vieron así. Dentro de la comunidad internacional del alpinismo, las reacciones fueron distintas. Un famoso alpinista estadounidense escribe: ahora, cualquier imprudente mal preparado puede simplemente encender la radio, pedir ayuda y esperar a que llegue la caballería. Otros van más allá. Dicen que Humar no era un visionario, sino un oportunista, un hombre que confundía la ambición con el sentido común. Un mes después, 2 alpinistas estadounidenses, Steve House y Vince Anderson, escalan la misma cara Rupal, sin medios, sin sitio web, sin rescate. Una ascensión limpia, rápida, silenciosa. Para muchos, aquello hizo que el drama de Humar pareciera un espectáculo, un circo. Las críticas le golpean de lleno. Él lo siente profundamente. Pero, al contrario de lo que muchos esperaban, no baja el ritmo, no se vuelve más cauteloso, solo cambia de estrategia. Humar no deja de asumir riesgos extremos, solo deja de divulgarlos. En 2007, por ejemplo, realiza la primera ascensión en solitario de la cara sur del Annapurna, una de las paredes más peligrosas del planeta. Solo, en silencio, sin público, sin aplausos. Pero aún así, cada vez más cerca del límite. Esta vez, casi nadie lo supo. El mundo solo se enteró cuando ya estaba en la cumbre, sin prensa, sin sitio web, sin cobertura en directo. Tomás Humar no había aprendido a ser más seguro, solo había aprendido a ser más discreto. En noviembre de 2009, llega a Nepal casi en silencio,
fiel a su nuevo estilo. Muy pocas personas sabían que estaba allí. El objetivo era claro, la cara sur del Langtang Lirung, una de las rutas más peligrosas de toda la región. Iría solo, sin compañero, sin sherpas, solo Umar y la montaña. Tal vez nunca hayas oído hablar de ese pico. No es el Everest, ni siquiera está entre los 50 más altos del mundo. Tiene 7.227 metros, pero los números cuentan otra historia. De 51 intentos de ascensión, solo 14 tuvieron éxito. Un 27% de éxito. 16 alpinistas murieron allí, 13 sepultados por avalanchas. Y la cara sur que Umar quería escalar no había sido vencida desde 1995. El plan era simple, escalada en estilo alpino, rápida, ligera, poco equipo, bivacs a lo largo del camino, cumbre, descenso, y demostrarle a sí mismo y al mundo que aún era uno de los mayores alpinistas vivos. Solo que ahora sin el circo, sin el ruido, sin los focos. El día 5 de noviembre de 2009, Tomás Umar deja el campamento base. Empieza a ascender. Abajo solo quedó una persona, su cocinero y operador de radio, Jagat Limbu. Durante 2 días, la progresión fue constante. El día 7 de noviembre, Umar alcanza los 6.096 metros. Monta un bivac en una cresta expuesta. Todo parecía bajo control. La escalada era dura, pero posible. El tiempo, aunque inestable, aún ayudaba. Entonces llega el día 9 de noviembre. A unos 6.310 metros de altitud, Umar toma una decisión. Llama a Jagat por la radio y dice solamente: «Estoy aquí. No se puede más. Voy a bajar». Había reconocido las señales, el tiempo cambiando, el terreno volviéndose más peligroso, el riesgo creciendo. Como había hecho en el Dhaulagiri años antes, estaba haciendo lo correcto, estaba descendiendo. Pero algo ocurrió durante esa bajada. Nadie sabe exactamente cuándo. Todo lo que sabemos es que, más tarde ese mismo día, la radio volvió a chisporrotear, y la voz de Umar hizo que la sangre de Jagat se helara. Había sufrido un accidente, pierna rota, costillas fracturadas, lesión en la columna. Probablemente resbaló en el hielo, perdió el equilibrio, cayó, a 6.311 metros de altitud, en una pared que no se escalaba desde hacía 14 años. Las lesiones eran devastadoras. En aquel momento, Umar se enfrentó a una realidad de la que había escapado desde 2005. Esta vez no habría milagro. Ningún helicóptero surgiendo de las nubes, ninguna crisis internacional, ningún presidente al teléfono, ningún sitio web con millones de personas mirando. Solo un hombre, una montaña y la muerte acercándose en silencio. Solo puedo imaginar lo que pasó por su mente aquella noche. ¿Recordó el Nanga Parbat? ¿El día en que fue arrancado del hielo por un helicóptero? ¿Pensó en sus hijos? ¿Se dio cuenta por fin de que las montañas no lo amaban de vuelta? De alguna forma increíble, sobrevivió aquella noche. En la mañana del día 10 de noviembre, reunió las últimas fuerzas que aún le quedaban, e hizo una última llamada por radio a Jagat Limbu. La voz era tan débil que Jagat casi no lograba comprenderle. Umar solo consiguió decir unas pocas palabras. «Jagat, esta es mi última». Y entonces, silencio. La transmisión cayó. Tomás Umar nunca volvió a hablar por la radio. Durante 4 días asfixiantes, los equipos de rescate iniciaron búsquedas desesperadas. En el propio día 10, un helicóptero sobrevoló la cara sur. No vio nada. La visibilidad era casi nula. El tiempo, imposible. Un fuerte equipo de sherpas fue movilizado de inmediato. Avanzaron sobre el hielo, fijaron cuerdas, subieron casi 500 metros hacia el punto indicado por Umar.
pero no lo encontraron. La montaña, una vez más, guardaba su secreto. Él no estaba allí. En los días 12 y 13 de noviembre, el mal tiempo se apoderó de la montaña. Nieve intensa, visibilidad nula, riesgo constante de avalanchas. Ningún intento de rescate era posible. Un equipo suizo especializado llegó a Katmandú. Lo único que podían hacer era esperar y rezar. El día 14 de noviembre, después de 3 horas de búsqueda aérea, algo apareció por fin. Pero lo que vieron los pilotos no tenía ningún sentido. El cuerpo de Thomas Humar estaba a 5.600 metros de altitud. 700 metros por debajo, de donde él había dicho estar. Y mucho más a la izquierda, en una parte completamente distinta de la cara de la montaña. El cuerpo estaba congelado, sólido como una roca. La pierna rota era visible incluso desde el helicóptero. La pregunta que nadie logró responder surgió de inmediato. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Acaso, con la columna y la pierna rotas, se arrastró montaña abajo durante días? Centímetro a centímetro, en agonía, intentando alcanzar una altitud desde la que pudiera ser rescatado? ¿Puedes imaginar la fuerza de voluntad necesaria para eso? Descender una pared casi vertical de hielo, con los huesos rotos, sabiendo que estaba muriendo, y aún así continuar. El terreno donde fue encontrado hace que eso resulte casi imposible. Pero estamos hablando del mismo hombre que volvió a caminar después de que los médicos dijeran que nunca volvería a salir de una silla de ruedas. Existe otra posibilidad. Tal vez sufrió una segunda caída. Débil, herido, congelándose. Tal vez resbaló y rodó por la pared de hielo hasta que su cuerpo se detuvo, por fin, 700 metros más abajo. Pero entonces surge otra pregunta. Si fue una caída tan grande, ¿por qué su ropa estaba intacta? ¿Por qué el equipo estaba entero? Una caída así debería haberlo destruido todo. La verdad es que, tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió. Lo que sí sabemos es lo que encontraron en su cámara. Las últimas fotografías. Y rompen el corazón. Las imágenes mostraban la vista hacia arriba, en dirección a la cumbre que aún intentaba alcanzar, y la vista hacia abajo, en dirección al campamento base que jamás volvería a ver. Incluso al final, incluso herido, incluso sabiendo que estaba muriendo, Thomas Humar aún miraba a ambos lados, ante una elección. Y por el lugar donde encontraron su cuerpo, todo indica que intentaba descender, intentaba sobrevivir, intentaba volver a casa. Pero esta vez, las montañas en las que él creía no lo dejaron. Pienso en el chico que sobrevivió a Kosovo y regresó a casa traumatizado. En el hombre que vio cómo su mejor amigo era arrancado de la cumbre por una ráfaga de viento y descendió solo, entre alucinaciones. En el hombre que cayó desde 3 metros sobre el hormigón y escuchó que nunca volvería a caminar, pero caminó. En el hombre que quedó atrapado 6 días a 5.800 metros y fue rescatado en una de las operaciones más improbables jamás registradas. Y pienso en cómo, quizá, cada supervivencia alimentó una creencia peligrosa, consciente o no, la creencia de que estaba protegido, de que el universo siempre encontraría un modo, de que las montañas le favorecerían, de que podía seguir forzando los límites porque siempre sería salvado al final. Existe una línea muy fina entre la determinación y la compulsión, entre el valor y la imprudencia, entre superar los límites y simplemente ignorarlos. La historia de Thomas Humar invita a pensar si, a veces, sobrevivir a la muerte no nos salva, solo aplaza lo inevitable, mientras nos convence de que somos invencibles. Tomás murió en el único lugar donde encontraba algo de paz desde Kosovo, y aunque su muerte sea trágica, hay algo profundamente humano en su historia.
un hombre huyendo de sus propios demonios en los lugares más extremos de la tierra, encontrando en el mismo mundo vertical tanto la salvación como la destrucción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.